Hay recuerdos que se desgastan con el tiempo y terminan convirtiéndose en sombras. Uno olvida nombres, fechas y rostros. Pero existen ciertas experiencias que permanecen intactas. No importa cuánto pasen los años. Siguen vivas en la memoria como si hubieran ocurrido ayer. Esta historia sucedió cuando yo tenía poco más de 30 años. Por aquel entonces vivía solo en una pequeña casa ubicada cerca de una extensa zona de cultivos. El lugar era tranquilo. Durante el día solo se escuchaban aves, insectos y el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. La casa más cercana estaba a varios kilómetros de distancia. A mí nunca me molestó la soledad. De hecho, siempre la disfruté. Las noches eran oscuras. Mucho más oscuras de lo que las personas imaginan cuando han pasado toda su vida en ciudades. Allí no existían luces de calles ni edificios iluminados. Cuando la luna desaparecía, el mundo parecía quedar sumergido en una negrura absoluta. Una tarde regresé después de trabajar durante horas bajo el sol. Cené temprano y me acosté. Debían ser cerca de las 11 cuando un ruido me despertó. Escuché pasos. Pasos lentos. Venían desde afuera de la casa. Pensé que tal vez era algún animal. Tomé una lámpara y observé por la ventana. No vi nada. Los pasos cesaron. Volví a acostarme. Minutos después los escuché nuevamente. Esta vez parecían más cerca. Me levanté de inmediato. Miré otra vez. Nada. La oscuridad era tan espesa que apenas podía distinguir los árboles. Esperé varios minutos. Silencio absoluto. Finalmente regresé a la cama. A la mañana siguiente encontré algo extraño. Había huellas alrededor de la casa. No eran huellas de animales. Parecían huellas humanas. Lo raro era que daban vueltas alrededor de la vivienda. Una y otra vez. Como si alguien hubiese caminado en círculos durante horas. Intenté seguirlas. Pero desaparecían en mitad del terreno. Como si la persona se hubiera esfumado. Pensé que algún bromista había querido asustarme. No le di demasiada importancia. Sin embargo, los pasos regresaron la noche siguiente. Y también la siguiente. Siempre a la misma hora. Siempre caminando alrededor de la casa. Jamás golpeaban la puerta. Jamás intentaban entrar. Solo daban vueltas. Lentas e interminables vueltas. Después de una semana decidí averiguar quién estaba detrás de aquello. Esa noche apagué todas las luces y permanecí despierto junto a una ventana. Esperé durante horas. Finalmente escuché los pasos. Allí estaban. Caminando sobre la tierra seca. Lentos. Pesados. Observé con atención. Y entonces vi una silueta. Era una persona. Al menos parecía una persona. Se movía alrededor de la casa. La luz de la luna apenas iluminaba su figura. No podía distinguir el rostro. Solo veía una forma alta y delgada. La observé dar una vuelta completa. Luego otra. Luego otra más. No se detenía. Era como si estuviera siguiendo una ruta invisible. Tomé una linterna y salí. La figura continuó caminando. Ni siquiera pareció notar mi presencia. Comencé a acercarme. Cuando estuve a unos 20 metros levanté la luz. Lo que vi todavía me produce escalofríos. Aquello no tenía rostro. Donde debía haber ojos, nariz y boca solo existía una superficie lisa. Como si alguien hubiera moldeado una cabeza humana sin terminarla. Me quedé inmóvil. La figura también se detuvo. Por primera vez giró hacia mí. Aunque no tenía ojos sentí que me estaba mirando. Entonces comenzó a caminar en mi dirección. No corrí. No porque fuera valiente. Simplemente estaba paralizado. La figura avanzó lentamente. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Y mientras se acercaba noté algo peor. No dejaba huellas. Sus pies tocaban el suelo. Pero no marcaban la tierra. Cuando estuvo a pocos metros levantó una mano. Una mano extremadamente larga. Con dedos tan delgados que parecían ramas secas. Y señaló hacia el bosque. Después desapareció. No se desvaneció poco a poco. No se ocultó detrás de nada. Simplemente dejó de estar allí. Un segundo estaba frente a mí. Al siguiente ya no. Corrí hacia la casa y cerré todo.
No dormí aquella noche. A la mañana siguiente me convencí de que había sufrido una especie de alucinación. Tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada. Eso era lo que quería creer. Pero 3 días después ocurrió algo que destruyó cualquier explicación racional. Me encontraba trabajando cuando encontré un perro muerto cerca del bosque. Era un animal que pertenecía a una familia que vivía a varios kilómetros. No tenía heridas visibles. No había sangre. Nada. Sin embargo, su expresión era aterradora. Parecía haber muerto de miedo. Los ojos estaban completamente abiertos. La mandíbula desencajada. Como si hubiese visto algo imposible antes de morir. Esa misma noche los pasos regresaron. Esta vez eran diferentes. Ya no rodeaban la casa. Ahora permanecían inmóviles frente a la puerta. Podía escucharlos claramente. Alguien estaba allí parado. Esperando. Durante casi una hora permaneció inmóvil. Después escuché 3 golpes. Lentos. Separados. Silencio. Otros 3 golpes. Y luego nada. No abrí. Ni siquiera me acerqué. A la mañana siguiente encontré marcas en la madera de la puerta. Eran 5 líneas profundas. Como si algo hubiera clavado enormes uñas. Aquello comenzó a repetirse. Cada noche. Los pasos. La espera. Los golpes. Las marcas. Poco a poco empecé a perder el sueño. El cansancio me estaba consumiendo. Los animales también comenzaron a comportarse de forma extraña. Las vacas evitaban acercarse al bosque. Los caballos se ponían nerviosos al anochecer. Incluso las aves parecían abandonar la zona antes de que oscureciera. Era como si todos percibieran algo que yo no podía entender. Un día decidí visitar a un anciano que vivía en una región cercana. Era conocido por saber historias antiguas del lugar. Cuando le conté lo sucedido, su expresión cambió por completo. Me preguntó algo muy específico. Quiso saber si la figura me había señalado el bosque. Cuando respondí que sí, guardó silencio durante varios segundos. Luego me contó una historia. Muchos años atrás había existido un sendero que atravesaba aquella zona. Según decían los más viejos, una persona desaparecía allí cada cierto tiempo. Nunca encontraban los cuerpos. Solo ropa abandonada. Herramientas. Caballos sueltos. Como si las personas se hubieran evaporado. Los habitantes terminaron evitando aquel camino. Con el paso de los años la naturaleza lo cubrió. Pero las desapariciones continuaron. El anciano aseguró que algunos testigos hablaban de una figura sin rostro. Una presencia que aparecía antes de cada desaparición. Nadie sabía qué era. Nadie sabía de dónde venía. Solo sabían que señalaba el bosque. Y después alguien desaparecía. Regresé inquieto. Intenté ignorar la historia. Sin embargo, 2 noches después desperté sobresaltado. Había escuchado algo dentro de la casa. No afuera. Dentro. Tomé la lámpara. Recorrí cada habitación. Nada. Cuando estaba a punto de regresar a la cama, escuché un ruido proveniente del ático. Era imposible. Yo jamás subía allí. La escalera estaba cubierta de polvo. Subí lentamente. El aire se sentía extraño. Pesado. Como si la habitación estuviera llena de humedad. Entonces vi algo escrito sobre la madera. No estaba allí antes. Estoy completamente seguro. Las palabras parecían haber sido trazadas con algo oscuro. Solo decía una frase. Mira el bosque. Sentí un frío terrible. Bajé corriendo. Esa misma noche abandoné la casa y fui a quedarme con unos conocidos. No regresé durante una semana. Cuando finalmente volví encontré todo exactamente igual. Excepto una cosa. Las huellas. Miles de huellas. Rodeaban la vivienda. Eran tantas que el suelo parecía haber sido removido por una multitud. Pero todas seguían el mismo recorrido. El mismo círculo interminable. Como si decenas de personas hubieran caminado alrededor de la casa durante días. Vendí la propiedad poco tiempo después. Jamás volví a vivir allí. Años más tarde supe que el nuevo dueño desapareció. Nunca encontraron su cuerpo. Ni una pista. Ni una explicación. Solo descubrieron algo extraño.
En la puerta principal aparecieron 5 profundas marcas. Las mismas que yo había visto años atrás. Hoy el lugar está abandonado. Los árboles han cubierto gran parte del terreno. Nadie vive allí. Nadie quiere acercarse. Y aunque han pasado décadas, todavía recuerdo la última vez que observé aquel bosque. Fue antes de marcharme para siempre. Miré entre los árboles durante apenas unos segundos. Y allí estaba. Inmóvil. Esperándome. La figura sin rostro. Tan silenciosa como la muerte. Tan quieta como una estatua. Observándome de alguna forma imposible. No volví a verla nunca más. O al menos eso creí. Porque algunas noches cuando despierto de repente y miro hacia la ventana de mi habitación veo una silueta en la oscuridad. Muy lejos. Demasiado lejos para distinguir detalles. Pero aún así sé quién es. Y cada año parece estar un poco más cerca.